Hola, les saluda Estuardo Salazar Gini, director continental de AXI Latinoamérica, sirviendo al continente por medio de recursos, programas y servicios que Association of Christian Schools International ofrece a cientos de colegios miembros en Norte, Centro, Sudamérica, lo cual hacemos desde 1990. Gracias a Dios por esta oportunidad en la cual podemos compartir un tema de gran interés, especialmente a la luz de los acontecimientos recientes que han puesto a prueba la fortaleza organizacional de nuestros centros educativos. Y ese es justamente el tema que quiero compartir en esta ocasión: fortaleza organizacional para colegios que crecen. La misión de AXI ha sido la misma desde hace varios años: fortalecer escuelas cristianas y equipar a sus educadores para que puedan preparar académicamente a sus estudiantes e inspirarles a ser fieles seguidores de Jesucristo. Se puede resumir esta misión si nos enfocamos en los dos verbos principales: fortalecer, que tiene que ver con los centros educativos, y el equipamiento que se hace de los educadores que sirven en estos centros educativos. Y al pensar en fortaleza, en esa solidez que debe caracterizar a cada uno de los centros escolares que funcionan, pues es justamente lo que vemos que ha sido puesto a prueba a consecuencia de esta crisis por el COVID-19. Algunos colegios han sobrevivido, otros colegios están frente a un panorama incierto de supervivencia. Algunos están haciendo esfuerzos tremendos por mantener sus programas académicos, por implementar la tecnología necesaria para seguir sirviendo a las familias y a los estudiantes que han confiado en ellos esta educación. Pero el panorama es incierto y hay situaciones en que están debilitando a nuestro colegio o están evidenciando debilidades que ya estaban allí y que ahora necesitamos ver qué hacemos con ellas. Es lo mismo que sucede en la vida de un cristiano cuando estamos bajo diversas pruebas. Y es que la prueba de nuestra fe, como dice el apóstol Santiago en su capítulo 1, produce en nosotros una paciencia, perseverancia, longanimidad o resiliencia, como es la mejor traducción del término griego que se usa para describir esa flotabilidad espiritual que debe tener un cristiano, de que aunque venga una situación difícil que nos hunda, que nos deforme, que nos presione de tal modo que tengamos que ser comprimidos y ser encogidos y ser apretados hasta el punto del que ya no aguantamos, al final de cuentas recuperamos nuestra forma. Salimos a flote, pero no solo estamos a flote o con la cabeza fuera del agua, apenas sobreviviendo, sino que en este taller vamos a ver la posibilidad de que esa misma prueba, esta misma circunstancia, no solo nos enseñe cómo sobrevivir, sino que también podamos aprender a navegar y a poder tomar un impulso que nos permita llegar al lugar que Dios quiere que estemos y cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Entonces, acompáñenme. Una de las historias que marcó mi niñez fue la historia de los supervivientes de los Andes. En este evento, 14 de 45 personas sobreviven de forma providencial a un fatídico accidente en las cumbres de la cordillera de los Andes. Es durante 72 días que este grupo de jugadores de un equipo de rugby uruguayo se ven expuestos a condiciones de hambre, sed, frío extremo.
y tuvieron que desarrollar habilidades extraordinarias que les permitieron sobrevivir y convertirse en los héroes de mi niñez. Se escribió un libro muy descriptivo respecto a esta historia, en donde el pasaje que más se hizo conocido alrededor del mundo fue cómo es que estos jóvenes uruguayos tuvieron que convertirse en antropófagos, consumir la carne de los cadáveres de aquellos que murieron en ese accidente y que era conservada naturalmente por la nieve y el hielo del que estaban ellos rodeados. Pero cuando examinamos la situación presente, donde también nosotros nos hemos estrellado en un imprevisto paraje, estamos acechados por este hostil virus y hay una severa recesión económica a las puertas, nos estamos preguntando realmente cuántos de los centros educativos podrán sobrevivir. Y aquí es en donde se nos hace muy útil una herramienta que se conoce desde hace ya varias décadas, que es la planeación de escenarios. Y haciendo el ejercicio pensando en los diferentes colegios miembros a los cuales AXI sirve, probablemente algunos de ustedes que ven este tema dirán, bueno, ¿cómo es posible que algunos colegios estén en peligro de desaparecer o que estén pensando cerrar sus puertas? Pues a nosotros nos va bien, no hemos tenido que hacer mayores cambios, o tenemos una comunidad educativa muy solidaria que nos ha seguido apoyando, las familias del colegio han seguido pagando sus cuotas, sus mensualidades. Entonces, de pronto esto no es tan grave como parece, o como AXI y Estuardo están tratando de pintarlo. Como asociación somos la clase de organización que sirve una gran variedad de centros educativos, así como servimos colegios que se encuentran en las grandes ciudades, que sirven estratos socioeconómicos que probablemente no están sufriendo aún el impacto pleno de esta crisis y esta recesión. También proveemos el acompañamiento que algunos colegios en zonas marginales de las grandes ciudades o en zonas rurales, y estos son los que están padeciendo de una forma más fuerte esta crisis, y para quienes el tema de tener la suficiente fortaleza para sobrevivir, para sobreponerse a esta situación, cobra un carácter más real que para otros. Y yo quisiera comparar entonces el hecho de que, así como los sobrevivientes de los Andes tuvieron que enfrentarse eran dos factores clave los que ellos tenían que superar. Uno era el intenso frío. El frío que se sufría ahí en donde ellos estaban era un frío que era de temperaturas bajo 0 centígrados. Y el otro tenía que ver con la nutrición, con su alimentación, con la sed, con la necesidad de alimento y de agua. Y ellos tuvieron que sobreponerse a esos dos factores, a esas dos condiciones. Al ver el siguiente cuadro, ustedes verán entonces que está lo que yo le he llamado el factor X y el factor Y. Esas dos coordenadas que representan esos desafíos, esos factores que determinan la medida en la cual tu centro educativo puede ubicarse en alguno de estos cuadrantes que se crean. El factor X, por un lado, esa dimensión horizontal de esta gráfica, es la que describe la actividad educativa. Y el rango de estar del lado izquierdo o del lado derecho determina la manera en la cual tu centro educativo ha podido continuar con el programa académico, se ha podido sobreponer al desafío de no tener más a los estudiantes en el centro escolar, que han implementado la tecnología necesaria para poder tener las clases a distancia.
el nivel de complejidad que tiene la actividad educativa para algunos ha sido insalvable. Conocemos de centros educativos que están haciendo uso de WhatsApp para poder enviar las actividades educativas, para poder tener el contacto con estudiantes que no tienen una conexión a Internet en sus hogares, que no cuentan con dispositivos electrónicos para poder conectarse a una clase de Zoom o poder tener acceso a una plataforma educativa. Y entonces ese nivel de complejidad al que están enfrentando, y es muy propio, por ejemplo, de la educación pública. La educación pública está sirviendo a los estratos socioeconómicos más bajos del país, y además de otros, por supuesto, pero es esas familias y son esos estudiantes los que de alguna forma están utilizando canales como la radio, la televisión, o simplemente hay comunidades en las cuales la actividad educativa se ha detenido por completo. Hay un nivel de complejidad grande. Y entonces estos colegios ubicados del lado izquierdo de estos escenarios, pues son los que han sido más golpeados o los que no han podido afrontar el nivel que la actividad educativa requiere. No han podido implementar innovadores sistemas de gestión de aprendizaje multimodal y esto ha sido algo sumamente desafiante. Pero si el colegio está más hacia la derecha, la actividad educativa se ha podido manejar, se ha mantenido el programa académico, el currículo, se han cubierto los contenidos en más de un 75%, los ajustes curriculares pues han sido mínimos para poder venir y lograr que tu colegio pueda ser descrito ya sea como un colegio fuerte o como un colegio esforzado. Pero la otra dimensión, la dimensión vertical, el factor Y, es el impacto económico que los colegios han tenido a consecuencia de esta crisis. Y aquí básicamente estamos viendo la forma en la cual las familias que el colegio sirve, pues han tenido que suspender sus pagos, por ejemplo, debido a que alguno de los cónyuges ha perdido su empleo o han habido reducciones salariales. Y aunque la educación es un renglón, un rubro importante en el presupuesto familiar, llega un momento en el cual hay familias que tienen que decidir entre si compran las cosas necesarias para la alimentación, el cuidado de su familia, el pago de la renta y otros gastos prioritarios, o se paga una colegiatura de un centro educativo que al final pues nos está haciendo trabajar a los padres de familia. Es decir, somos nosotros los que estamos cuidando, especialmente familias, por ejemplo, de niños en edad preescolar, de nivel inicial, son los que en este momento se están preguntando, ¿y el colegio qué está haciendo? Solo están haciendo algunas clasecitas, pero yo pago para que atiendan a mis hijos, para que me dejen trabajar, y no justifican entonces el pago de un colegio. Estos colegios están teniendo un alto impacto económico. Sus finanzas se han visto reducidas y han tenido que tomar algunas medidas. El recorte de personal es una de ellas. Por ejemplo, colegios que tenían una profesora titular y de pronto una o dos auxiliares a nivel inicial, y ahora pues en el trato a distancia pues una sola maestra es la que está atendiendo a los diferentes niños con actividades y demás. Entonces han reducido su planilla laboral. En otros casos hay colegios que han hecho un acuerdo colectivo con sus docentes y sus trabajadores de nivel administrativo para poder hacer una reducción general de salarios. Entonces, el impacto económico es importante. Los analistas financieros nos dicen que el 2020 es un año que terminará sin pena ni gloria, ya que las familias que tienen negocios que se han visto afectados por esta crisis, pues de alguna manera echarán mano de propiedades o de otras inversiones para poder sobrevivir, salir adelante y llegar al fin del año
2020. Pero el verdadero coletazo, el verdadero impacto de esta crisis del COVID, de este cierre de los países, de la actividad económica, social, se sentirá realmente hasta el 2021. Es decir, aún no se experimenta el efecto pleno del impacto económico que tendrá esta situación. Y es para ello que debemos prepararnos. Algunos de nosotros sentimos como que pues no ha habido mucha necesidad de hacer ajustes presupuestarios porque tenemos el suficiente flujo de caja y a Dios gracias pues hay fidelidad de parte de los padres de familia o el apoyo de una iglesia patrocinante, pero preparémonos, esta historia todavía no termina y es hasta el 2021 que realmente se sentirán los efectos de esto. Así que tu colegio puede estar muy cómodamente en este momento ubicado probablemente en el cuadrante verde de colegio esforzado, pero en los meses siguientes podría fácilmente experimentar un mayor impacto económico y entonces, al revés, estar como un colegio superviviente y probablemente pasar a cuidados intensivos o al colegio esforzado, pasar de la parte superior a la parte inferior debido al alto impacto económico que pueda tener. El uso de esta planeación de escenarios es útil para determinar el nivel de fortaleza que tiene tu centro educativo. La manera en la que hemos afrontado esta crisis pone en evidencia el grado de fortaleza organizacional que tu centro educativo posee. En algunos casos ha sido más habilidad de improvisación, ya que cuando el 15 de marzo o 16 de marzo, en la mayoría de países latinoamericanos los gobiernos tomaron la decisión de cerrar las fronteras, de paralizar los países, de suspender la actividad económica, comercial, el tránsito vehicular y la movilidad de personas, incluyendo el cierre de centros educativos, colegios y escuelas. Pues no sé ustedes, pero la capacidad de improvisación, por decirlo de una manera amable, fue puesta a prueba. Sin embargo, los días empezaron a transcurrir, algunos pensamos que era una situación temporal, que era algo que iba a detenerse, de que se iba a hacer un buen control de la plaga y que al final de cuentas retomaríamos actividad normal y no nos preocupamos de implementar medidas o sistemas muy permanentes, sino que tratamos de buscar la forma de mantener algún tipo de actividad o de estar a la espera. Cada colegio reaccionó de una manera diferente. Cuando vimos que esto se prolongaría y que en lugar de mejorar pues iba a complicarse más, fue que entonces empezamos a darnos cuenta de que teníamos que echar mano ya de soluciones más permanentes. Y esto es lo que justamente puso en evidencia algunas de las cosas que probablemente no hemos querido afrontar o enfrentar y que es un buen momento para hacer la pausa necesaria para hablar de ellas, y de eso es de lo que se trata este tiempo que estamos compartiendo acá juntos. Quiero hacer una clasificación en 3 áreas en las cuales podemos identificar áreas de fortaleza o áreas de fragilidad y debilidad que hemos descubierto, que se han puesto en evidencia como consecuencia de esta crisis o simplemente como resultado de una autoevaluación. Eso es justamente lo que el programa de acreditación que ofrecemos en AXI y que algunos colegios ya aprovechan, el poder hacer este autoestudio. Es un programa sistemático en el cual examinamos estas diferentes áreas de la vida de nuestro colegio y buscamos maneras de mejorarlas y de fortalecerlas. Para fines de este taller yo las he organizado entonces en 3 áreas identificadas por estos sufijos que identifican sitios web,
páginas web que tienen características particulares. Entonces, estamos usando la abreviatura .org, que identifica el aspecto organizacional del centro educativo, las siglas .edu, que también es un sufijo muy familiar dentro de las direcciones de Internet que usan instituciones educativas o universidades para identificar la naturaleza académica de lo que hacen. Y aquí estaremos viendo pues cosas como el tema del personal docente, del diseño curricular, de la solidez pedagógica de nuestro programa. Y luego las siglas .com, pues es lo que identifica aquellas empresas o negocios, actividades meramente comerciales, y ese aspecto también está presente en nuestros colegios, aunque sean colegios cristianos, pues al final de cuentas tienen ese lado de business que en donde tenemos que estar pendientes de la viabilidad de nuestro proyecto educativo. Y entonces acá es en donde tenemos que examinar áreas como la vulnerabilidad jurídica que representan algunos manejos que debemos mantener en orden, la solvencia financiera de nuestro colegio y por supuesto el manejo contable. Algunos de estos temas aquí los puse solo para darnos una noción de las cosas de las que queremos conversar y tratar durante esta conferencia o taller, como ustedes lo quieran ver. Y entonces vamos a dividir nuestra charla y nuestro tiempo en estas 3 categorías. Y para esta primera sesión que tenemos, pues yo quisiera que pudiéramos empezar hablando de la primera categoría, que tiene que ver con los índices de fortaleza organizacional. Usualmente cuando hago este taller en forma presencial, pues me gusta hacer esta parte muy interactiva, me gusta dividir el grupo de líderes educativos con quienes me encuentro en grupos para que cada uno de ellos pueda tocar uno de estos 4 temas que considero fundamentales para el aspecto organizacional de un centro educativo: la gobernanza directiva, la redacción de documentos fundamentales, las políticas y procedimientos que se utiliza en el colegio y ese punto de convergencia que es la dirección, la oficina del director o la directora, que constituye el centro de control de toda la misión del colegio. Hay otras áreas, por supuesto, hay otros aspectos que deben considerarse, pero para fines de alcanzar y cubrir algo de lo que consideramos más esencial, pues estos 4 son para mí unos indicadores importantes de los que podemos hablar. Estos indicadores surgen mayormente, y las descripciones que los acompañan, del programa de acreditación de ACSI. Estamos hablando para los colegios que son participantes de este programa o que ya han obtenido su acreditación, pues al ver estos 4 temas, automáticamente su mente se traslada a los legendarios estándares 1 y 2 de la acreditación. El estándar 2, por el que quiero comenzar, que es el que tiene que ver con gobernanza directiva, con la dirección, es el que tiene que ver con ese factor humano de gobernanza y liderazgo del centro educativo. Lo antepongo al estándar 1, que es el que tiene que ver con la filosofía y los documentos fundamentales del colegio, porque es mi convicción personal de que la gente antecede a las organizaciones y es realmente el factor humano, las personas, lo que hace la diferencia, aquello a lo cual tenemos que darle la mayor importancia. Antes que políticas y procedimientos, antes que una filosofía, tenemos que tener ese factor humano, ese componente humano en nuestras organizaciones. Yo tomé un fascinante curso en mi carrera de doctorado en liderazgo organizacional
y el curso se llamaba Antropología Organizacional. Y fascinante, digo, porque no me imaginaba yo que hubiera una disciplina como antropología organizacional, el estudio antropológico, el estudio de ese elemento humano que debe haber en cada organización y cómo es que debemos nosotros tomar en cuenta primordialmente eso a la hora de emprender cualquier cosa. Si hay algo que se ha puesto en evidencia a consecuencia de una crisis como la que estamos viviendo, es la calidad del liderazgo de nuestra organización educativa. Es en tiempos difíciles, es en tiempos de prueba, es en momentos de escasez y en donde la toma de decisiones requiere un liderazgo sólido, un liderazgo centrado, un liderazgo bien informado y especialmente un liderazgo guiado por Dios para poder manejar con mano firme, tener una mano firme al timón de la escuela. Y entonces esta área que debe ser fortalecida es lo que se evidencia acá. Empezando con el componente de gobernanza directiva. Aquí estamos hablando de un colegio en el cual pues su modelo de gobernanza, para empezar, debe ser bíblico y se busca de que sea también saludable, que sea apropiado, que resulte en eficacia organizacional. ¿Sabe? Hay multiplicidad de modelos de gobernanza. Ustedes saben que hemos estado en AXI bastante ocupados, antes que preocupados, del tema de gobernanza. Porque hemos sentido que de alguna forma nuestros colegios han abrazado consciente o inconscientemente modelos de gobernanza importados que no encajan muy bien dentro de nuestra cultura. También nos hemos visto totalmente aplastados a veces por modelos de gobernanza dictatorial o unipersonal que también no pueden ser lo más saludable. Sea cual fuera el modelo de gobernanza que tu centro educativo tiene, al final de cuentas, esta crisis ha puesto en evidencia si funciona o no. Y no es tarde para venir y sacar lo mejor de esta situación que nos motive a sentarnos, a examinar, a evaluar si realmente el modelo de gobernanza que tenemos, sea una gobernanza por junta directiva, sea un comité nombrado por la iglesia patrocinante, sea una fundación, una asociación civil no lucrativa, cualquiera que sea el modelo de gobernanza que tu colegio practica, debe ser puesto en la lupa, debe ser puesto en la balanza. Esta situación ha demostrado si funciona o no. Si los resultados de las decisiones que aquellos que son los responsables del liderazgo de la escuela, al más alto nivel directivo, no está llevando o no está asegurando el cumplimiento de la misión de la escuela, entonces es el momento de examinarlo. No estén pensando en hacer una revuelta, una revolución o un motín como los que también está de moda hacer en este tiempo. Más bien estoy pensando en la iniciativa saludable del diálogo y de que la junta directiva se vea a sí misma y pueda evaluar si está tomando las mejores decisiones, si el mecanismo de toma de decisiones es realmente el mejor. Si están escuchando a la comunidad educativa, si están tomando en cuenta, si sus fuentes de información están apropiadas para poder venir y tomar las mejores decisiones. Si no se requiere de pronto algún ajuste o algún cambio. Hay una singular cultura organizacional en cada colegio. AXI no puede venir y decir, este es el modelo que todos deben seguir. Recientemente publicamos el libro Gobernanza en Comunidad. Fue presentado en nuestra pasada Academia de Liderazgo. Tuvimos a uno de sus autores, el doctor Paul Campi,
participando y presentando un seminario, un taller muy completo acerca de los diferentes modelos de gobernanza y cuál es lo que en AXI consideramos, pero son apenas elementos de una gobernanza saludable, que cada colegio es responsable de venir y ordenar y ponerlos a trabajar en su beneficio. Para cubrir de una vez todas las cosas que tienen que ver con este factor humano, pues me gustaría que habláramos también un poco de la dirección en este momento, y probablemente muchos de los participantes de esta conferencia o de este taller pues son directores, rectores, la cabeza de la escuela. Me gusta esa terminología que se usa en inglés para describir al director de una escuela. Head of a School, el HOS, Head of School, la cabeza de la escuela. Y este es otro indicador también, porque cuando pensamos quién toma las decisiones en el colegio, pues uno diría, bueno, el director o la directora. Lo que no saben es que el director o la directora tiene, como dice la palabra de Dios, sobre el alto vela uno más alto todavía. Y entonces ese balance de poder que hay entre una junta directiva, un cuerpo directivo y la dirección del colegio. Se reconoce que el liderazgo de un director, de una directora, es el elemento clave. Dice el doctor John Maxwell en sus enseñanzas sobre el liderazgo, everything falls or rises on leadership. Todo se levanta o se cae en el liderazgo. Y por ello es que entonces la calidad de liderazgo que ejerce la persona que esté en la oficina de la dirección del colegio. El área de dirección, hay colegios que lo tienen mucho más complejo que otros. Por ejemplo, hay colegios que por su tamaño, por su envergadura, pues tienen una dirección general y aparte tienen una dirección académica, una dirección administrativa. Hay colegios pequeños en donde una sola persona ejerce ambas funciones, una triple función de dirección general, velando por el aspecto académico, velando por el aspecto también del manejo administrativo. Entonces, la persona de la dirección también ha estado sujeta a prueba y evaluación en esta crisis. Y si es un área de debilidad en tu colegio, si se ve de que la persona que está al frente de la institución educativa es alguien que necesita crecer profesionalmente, que la comunicación entre la oficina de la dirección y el cuerpo directivo, y como yo lo he ilustrado de alguna forma en algunas de mis conferencias, el director o directora está al centro de toda una constelación de personas y de entidades a su alrededor. Por un lado tiene, por supuesto, al cuerpo directivo, al Ministerio de Educación, tiene relación con padres de familia, con los otros directores, subdirectores, coordinadores, estudiantes, docentes. Todo gira alrededor de la persona de la dirección y por ello no podemos minimizar el rol importante que esta persona tiene en el centro educativo. Yo te pregunto, ¿tu colegio tiene un instrumento por el cual medir el desempeño exitoso de la persona que está en la dirección? Como director o directora, ¿estás sujeto a una evaluación anual por parte de tu cuerpo directivo o del propietario del colegio, quien quiera que sea? ¿O simplemente tu contrato se renueva automáticamente año con año sin que haya una evaluación? Esta crisis ha sido un test que ha puesto a prueba realmente tu habilidad como director o directora de tu escuela. Las políticas y procedimientos, los documentos fundamentales de la escuela es justamente con lo que trata el estándar 1 de la acreditación. Y allí se nos invita a responder preguntas tales como ¿para qué existe nuestro centro educativo? ¿Cuáles son las implicaciones bíblicas en nuestras prioridades y prácticas educativas? ¿Cuáles son los distintivos que nos hacen únicos? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro centro educativo?
Como lo dice la diapositiva que estamos viendo, pues estos documentos fundamentales pues incluyen, por supuesto, declaraciones escritas de la filosofía del colegio, su visión, su misión, sus valores medulares. Mira, yo sé que por muchos años hemos estado hablando de la importancia de la visión y la misión, los colgamos por todas partes en la escuela y hay gente a la cual se les hace memorizar y repetir la misión de cada colegio. Pero al final de cuentas es solamente en estos tiempos de prueba, en estos tiempos difíciles en los cuales podemos determinar lo importante que son estos documentos fundamentales. Específicamente quisiera enfatizar la misión. La misión del colegio. Estoy leyendo en este momento un libro que se llama Canoeing the Mountains. Se traduce algo así como navegando en canoa a través de las montañas. Y nos habla de la manera en la cual se debe ejercer un liderazgo cuando uno, en lugar de estar navegando un río, que es lo que tocó hacer a los exploradores, que son los protagonistas de esta historia, pues te enfrentas con una cordillera y con una montaña. ¿Y qué haces con tus canoas? Ya no te sirven, los remos ya no sirven de nada, tienes que ver cómo hacer las cosas de una forma diferente. Y el autor del libro Canoeing the Mountains nos dice, la misión es la que al final de cuentas prevalece. The mission trumps. La misión es lo único que le da sentido a todo lo que haces. Si tu misión no está redactada de una manera inspiradora, que ayude a tus docentes a que en estos tiempos de crisis ellos digan, vale la pena continuar haciendo lo que hacemos, vale la pena volver a implementar el medio que sea necesario para conectar con los estudiantes, para mantenerlos motivados, para cubrir los contenidos del aprendizaje que ellos necesitan estar teniendo. Entonces tu misión no pasa la prueba. La misión de tu colegio no es suficiente para inspirar a las personas. Y entonces, de alguna forma, el liderazgo de la escuela, quienes deben encarnar la misión del colegio. Para Jesús, lo más importante fue el cumplimiento de su misión redentora. Fue lo que lo hizo llegar hasta la misma cruz. Y de esa manera inspiró a un puñado de asustados discípulos. De esa forma es que hizo que un apóstol Pablo estuviera dispuesto a renunciar a todo de lo que él tenía con tal de cumplir esa misión que Jesús encomendó a sus seguidores. Esos documentos fundamentales deben ser examinados, deben ser evaluados, revisados, actualizados. De pronto es importante a la luz de esta situación venir y reescribirlos completamente, darte cuenta de que lo que estaban proponiéndose hacer o los valores medulares han cambiado. Se ha puesto en evidencia una nueva realidad. ¿Será que sigue vigente esa misma visión, esa misma misión, esos valores que hasta ahora habías definido? ¿O es importante venir y hacerles importantes ajustes? Las políticas y procedimientos son otra de las cosas que probablemente deben ser motivo de ajuste acá. Estamos hablando de ese trabajo conjunto que debe hacer el cuerpo directivo, el liderazgo ejecutivo de la organización para poder definir estas cosas que son las que al final de cuentas nos ayudan a no tener que estar resolviendo problemas imprevistos. Las políticas y procedimientos bien definidos debieran encargarse. Y es una de las cosas que, por ejemplo, hacemos en la acreditación. Los colegios acreditados saben que nosotros tenemos ya un protocolo de manejo de emergencias, que hay formas en las cuales ya estaba contemplada la forma de manejar cosas como esto que nos ha tocado ahora vivir a todos. Son preparativos que se hicieron de antemano y que ahora nos han ayudado a sobrellevar mejor esta tormenta.
índices de fortaleza organizacional. ¿Los tiene tu colegio? Es importante entonces venir y asegurar esas estacas. Dice la palabra de Dios que una casa edificada sobre la roca fue la parábola que el Señor Jesús usó para ilustrar lo que era unos buenos preparativos, lo que era la provisión de un hombre sabio y sensato en anticipación a una tempestad. Aquellos de ustedes que viven en una región del mundo expuesta a huracanes, a ciclones, pues entonces saben la importancia de estar preparados para cuando vienen esos vientos huracanados. Los que vivimos en países donde son terremotos, pues también podemos hacer algunos preparativos, pero no muchos. Se nos recomienda, por ejemplo, tener una mochila de las 72 horas cerca de la puerta de nuestra casa, lo cual con mi familia hacemos, porque en el momento menos esperado viene un terremoto y probablemente bota nuestra casa de habitación y apenas alcanzamos a salir y alcanzar esta mochila que contiene todo lo necesario para sobrevivir durante 72 horas, comida, medicamento, documentos de identificación. La fortaleza organizacional de tu colegio es lo que le ha permitido en este tiempo poder ser un colegio fuerte, un colegio fortalecido, esforzado, pero más que sobreviviente. En la siguiente sesión estaremos tocando entonces los índices de fortaleza académica, de fortaleza administrativa y un cierre combinando todo lo que dice la palabra de Dios y la forma en la cual estos diferentes elementos se combinan para que tu colegio sea como ese árbol plantado también junto a corrientes de aguas que da su fruto, su hoja no cae y todo lo que hace también prospera.